quítate la máscara, ven a bailar. Pero póntela, sí, ponte el bozal, el cubrebocas, tapabocas, si hay que salir, porque las pandemias y las epidemias no son nada más del COVID, han sido históricas, y de eso vamos a hablar en este programa. En este programa especial de pandemias con Fernando Montes de Oca, que es hoy nuestro invitado. Soy el invitado de las invitadas. Quédense. Pues sí, señores, vamos a hablar de pandemias, pero no propiamente de todo lo que hemos estado oyendo en todos los medios, en los noticieros, en la radio, que ya hasta el cansancio llevamos este 2020 hablando del COVID, sino de otras cosas. Es decir, vamos a hablar de la idea de la pandemia, de cómo se gestan las pandemias en el mundo y por qué han sido, digamos, repetitivas a lo largo de la historia, por qué las pandemias nunca han cejado y parece ser que no van a cejar, es decir, que van a seguir adelante. Y algunos teóricos, algunos científicos piensan que si la especie humana se va a terminar, vamos a terminarnos extinguiendo, que seguramente eso va a pasar, pues va a ser por una bacteria, un virus o alguna pandemia. Seguramente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Pilar, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto, Fernando Montes de Oca es nuestro invitado hoy. Y tú eres Victoria, Yo soy ¿no? Victoria, sí. Victoria. A tus órdenes. No eres María Victoria, eres Victoria. No, Victoria. Victoria Secas. Para los Las pandemias, Victoria. sí, las pandemias, bueno, pues han convivido. Un buen ejemplo, ¿sabes cuál es? El piojo. El piojo. Ese es un buen ejemplo. El piojo, mientras existe en el humano, esa particular especie de piojo, que no me acuerdo ahorita cómo se llama científicamente, que solo le da a los humanos. La pediculosis, así le dicen en las escuelas. La pediculosis. Pandemia o epidemia de pediculosis. Ese bichito, mientras haya seres humanos, va a existir. Ajá. No hay manera de que se vaya. Algo parecido pasa con estos microbios chiquititos, virus y bacterias. Mientras tengan un hogar donde asentarse. Sí. Asentarse, sí. ¿No? Oye, antes de eso, yo creo que ahorita corregiste de pandemia a epidemia. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Epi tiene que ver con lo que está alrededor de algo, del griego epi, que quiere decir justamente como por ejemplo la epidermis, la parte más exterior. La más superficial de algo. Entonces, epi viene del griego epidemia, y epidemia quiere decir, demos quiere decir de todos, entonces quiere decir algo que está afuera y que cubre a todos. ¿Sí? De demos, democracia, democrático, de demos, pueblo. Y pandemia es cuando esa epidemia que cubre a todos se hace más grande. Sí. Porque pan viene pues panavisión, ¿no? Panorámico, ¿no? Panamericano, todo lo que es global o que abarca más cosas, como los pansexuales de los que ya hemos hablado aquí, bueno, pues justamente tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con algo que abarca a todos. Sí, y la epidemia, como tú dices, le puedo decir que es una localidad. Está concentrada la epidemia en un solo lugar. Sí, entonces está, como tú dices, en una sola región, o nación, o tal. Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de epidemia, hay otra palabra que es endémico. Cuando una especie es endémica, es de un solo lugar, endemos, o sea, en el mismo pueblo, en el mismo lugar, en la misma región. Entonces eso un poco se relaciona y tiene que ver con esa situación en donde por ejemplo, piojo o un animal es endémico de cierta zona y causa cierto tipo de problemas. Vamos a poner el ejemplo más común, es el mosquito de la malaria, que da en ciertas regiones, no pasa de esas regiones. Y también esta cosa que dicen descacharrizar. Descacharrizar en la península de Yucatán, siempre en tiempos de lluvias, hay que descacharrizar, es decir, quitar todos los cacharros y los trastes y las cubetas donde se acumule agua, porque ahí nacen los mosquitos que provocan el dengue. El dengue, y es una epidemia, es decir, nada más está fraguada. Es estacional, nada más es en tiempo de lluvias.
Y la malaria es el mosquito Anófeles. Él es el anófeles, la malaria, y que lo conocieron, fíjense, es interesante, ese lo conocieron los ingleses cuando fueron a la India, bueno, se toparon con él cuando estaban en la India, en toda la colonización de la India, que fue una colonización comercial, y hablaremos algún día de ella, interesantísima, y se dieron cuenta que el enebro, o sea, la ginebra y la quina combinadas. No. Sobre todo la quina, la quinina. Es la quina, porque ellos tomaban ginebra, como todo buen inglés, pero se le ocurrió ahorita me dices marcas de ginebras, porque una lleva el nombre de este hombre. Tanqueray, Hendrix, Bombay. No me acuerdo ahorita cuál es. Beefeater. No, Beefeater no es. No. Es un nombre propio, no sé si es Tanqueray. Creo que sí, que le echó agua quina. Vio que la quinina, agua quinada, agua quinada no se acercaban los mosquitos. Entonces dijo, pues se la voy a echar a la ginebra, ¿no? Y ahí salió el gin and tonic, ¿no? El gin and tonic que tanto gusta. Que gusta tanto. Que gusta tanto y que nadie puede decirle que no, un gin and tonic. Pero fíjense qué interesante, esas son epidemias. Y ya cuando se convierten en algo global, pues son pandemias. Ahora, yo creo que sabemos muy poco de este tema, en el sentido de que no sabemos qué onda con los virus. Los virus son cosas, personas, animales. Hay varias teorías que ya lo platicaremos en algún programa, que Arturo Gallegos García me explicó que no reconocen como ser vivo a un virus porque necesita otro ser vivo para poder reproducirse, ¿no? Los para seres replicarse. Nacen, se reproducen, ¿no? Y además crecen y mueren. Su main aim, o sea, lo que buscan en la vida es replicarse. Sí, es lo único que quieren y buscan hacer, replicarse, como si fueran información. Por eso los virus de la computadora les llaman virus, porque se replican, porque realmente son unidades de información los virus. Si te vas a ir a un punto abstracto o nos vamos a un punto ontológico, es una unidad de información, un ente que busca esa información que él tiene, reproducirla, en el sentido de que su genética o sus genes o sus cromosomas los tiene que reproducir. Sí, por supuesto, esa es la diferencia entre los que dicen que como sí se reproduce en algún momento, podría llegar a ser un ser vivo, pero no. Y estos virus y bacterias nos han causado muchas penas a través de la historia de la humanidad. Acuérdense de la lepra, por ejemplo, que claro, ahora está erradicada, pero que en la Edad Media, que la gente no se bañaba, que pasaba tantos meses y años sin bañarse, se les generaba entre una psoriasis, una dermatitis atópica, una gangrena, y todo eso le decían, lepra, le llamaban lepra a unas condiciones que eran diferentes enfermedades y que obviamente vamos a hablar más adelante de eso y también de lo que se relacionan las pandemias con los animales. Con los animales. Sí, por supuesto. Pues vamos a un corte y regresamos. Tiempos difíciles e inusitados para México y para el planeta entero. Tiempo de reflexión, apoyo y distancia cercana. Solidez que los mexicanos conocemos bien y que se representa en nuestra perpetua alegría que nunca termina. Ni en las malas, ni en las peores. La algarabía de nuestra historia, la algarabía de nuestras tradiciones, de nuestros inventos y nuestra gastronomía. La algarabía de nuestra curiosidad, nuestras frases y nuestro lenguaje único e irrepetible. La algarabía que borra la ignorancia y nos da alas. La algarabía que vive en nuestros corazones. Siempre junto a ti, algarabía. Bueno, pues estamos de regreso en este tema tan interesante de las pandemias, pero ahorita antes de irnos al corte, mencionaste la Edad Media y me acordé, por supuesto, de la peste bubónica, que fue, por supuesto, una cosa histórica que en Boccaccio la describe en el Decamerón, de cómo caían los cuerpos y cómo los cerdos se comían a un cuerpo que estaba tirado en la calle y después los puercos
se murieron también enfermos. Y luego la gente se comía esos contagiados. puercos también. Ajá, entonces, y entonces que era un contagiadero, pero las ciudades empezaron a estar vacías. Una cosa bueno, de hecho, espeluznante. porque dice Boccaccio, lo que escribe el Ajá. Decamerón, porque ellos, es que describe a un grupo de jóvenes que se van a la vivir playa. a una villa, ¿no? A una villa Huastepec. lejos, ¿no? Como un Huastepec, lejos de Florencia, Sí. ¿no? Y ahí para huir de la peste. Y Y se justamente empiezan- todo y se viene aquí, empiezan- Aquí atrás de mí está Pandemias, ya lo pueden tener, algarabía.com, y ahí entran a la librería digital, compran este suplemento de Pandemias, donde van a encontrar todo de lo que estamos hablando y mucho más, y muy bien mucho más. explicadito, y además hay gráficos, hay muchísimas cosas. Viene justamente el Decamerón, uno de los libros escritos sobre la peste. Pues sí, Vamos a ver. hay pandemias que están documentadas, como bien hablaban de la peste bubónica, que hay que diferenciar de la peste negra, porque parece que es una rata distinta, la de la peste bubónica a la de la peste negra, porque hubo una peste, le decían la peste negra, la de 1300, ¿no? Que en realidad Boccaccio no habla de la peste, simplemente la toma como referencia, y para olvidarse de la peste se cuentan historias, ¿no? Ninguna Exacto. Sí, historia de habla hecho, sobre... nada más es el primer capítulo primer que habla de capítulo. la peste porque cuenta toda la situación y por qué se van. Y por qué porque se primero van. cuenta un poco lo que hacía todo el mundo, los que se quedaban, los que se iban, los que tenían posibilidades o tenían una casa afuera, y a partir de ahí ya se sigue la historia para otro lado. Pero es Exactamente. impactante, y más leerla en estos tiempos. En estos tiempos. No, pero lo que cuenta Decamerón realmente son puros cuentos sexuales, porque el sexo siempre salva. Yo digo que el sexo, el alcohol y esas cosas te salvan de la desazón, de la depresión, de la tristeza, de esas cosas. Pero bueno, pero estabas diciendo que la peste bubónica es diferente. Bubónica se llama por unas bubas que salían, o sea, una especie como de... Moretones, ampollas. Moretones, pero exacto, aglobados. Aglobados. Sí. Y parece que la otra pulga que traen las ratas de la peste negra ya es 1500 y tantos, 1600 y tantos. Esa le dicen negra porque había unos moretones, no había bubas, sino nada más eran unas manchas, las como manchas. manchas, y parece que es una pulga distinta de una rata, de otra especie, pero son muy parecidas, los síntomas son parecidos. Es como esto del SARS contra el virus del COVID, porque no se llama virus del COVID, se llama SARS-CoV-19. Es que son diferentes virus, parecidos pero diferentes, porque en general lo que se cree es que vienen de comerse animales, y de comerse animales que tienen de alguna manera ya la enfermedad o tienen alguna característica que no se les presenta al animal. Y es que en Wuhan hay no sé si lo han visto, pero hay un mercado de animales vivos. Sí, sí. Y la domesticación viene también aquí en esto de pandemias, en este suplemento que no se pueden perder, es digital, y viene ahí explicada justamente, ¿no?, el pecado mortal, o digamos el legado más bien mortal de la domesticación. O sea, en el momento en que empezamos a domesticar animales, empezamos a adquirir miles y miles de enfermedades que tienen que ver con los animales. Por ejemplo, esto de traer a la gente de España, cuando llegaron los de España a la conquista, llegaron aquí con la viruela, mataron a millones de indígenas porque traían animales y cosas que aquí no existían, y que justamente aquí viene una endemia, ¿no? Seguramente había epidemias en un momento. Y había enfermedades porque están documentadas. Están documentadas, pero de repente llegan estos, ¿no? Porque también las enfermedades también son idiosincráticas y tienen que ver con una nacionalidad. Y tienen que ver con una idiosincrasia y con una forma de ser. Sí, bueno, el ejemplo más claro es lo de los chinos, ¿no? Ajá, sí. ¿No? Y ahora en Ucrania que están comiendo marmotas y les está dando una enfermedad ahí rarísima. Entonces, pues... O la misma idiosincrasia de un finlandés que se suicida. Sí. O sea, que está cañón. Hay epidemia de suicidios. Sí, claro, por supuesto. En Estonia, sobre todo, es el número 1 del mundo. Y tiene que ver, ahí tiene mucho que ver con el clima y con que no pasa nada por los inviernos tan largos. Exactamente. Y con la idiosincrasia de ese mundo, ¿no? Pues sí, vamos a hablar, todavía nos falta la gran
pandemia del siglo XX. Híjole, sí, qué cosa. Ahorita hablamos de ella, pero antes va Pilar a su cápsula interesantísima que nos va a hablar de, creo que la industrialización del caucho, me dijiste. Del caucho. En el siglo XIX, en la zona de Brasil. Ok, volvemos. La escasez de recursos y conocimientos orillaron a los médicos de la antigüedad a utilizar su creatividad creando extraños antídotos para aliviar algunos males. Estiércol de oveja. En el antihigiénico siglo XVIII, la ictericia podría ser tratada con un brebaje de estiércol de oveja, vino blanco, azafrán y cúrcuma. Ranas. Eran utilizadas para curar diferentes malestares como dolor de muela, estómago y hasta hemorroides. Saliva. La saliva en ayunas solía aplicarse directamente en los ojos inflamados, para los tratamientos de la tiña y las verrugas. Babosas y gusanos. Para una tos persistente, no hay nada como una babosa, un buen gusano o un caracol machacado y luego hervido. Pues, ¿qué les cuento? Que la palabra influenza, que utilizamos muchísimo para llamarle a la gripe sobre todo española, tiene un origen latino y es justamente un sinónimo de influencia. Cuando dices que te dejas influenciar por alguien, quiere decir justamente que dejas que te contagie de sus ideas, ¿no? Influye, una corriente literaria influye en otra, una corriente artística influye en otra, una amiga tuya te influye o te influencia para que hagas ciertas cosas. Y viene de la raíz flu, de donde viene río, porque el río lleva una cosa hacia otra, lo fluvial, justamente todo lo que tiene que ver con fluir, influenciar, y por eso influenza española. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Algarabía TV. Estamos hablando de pandemias y de todo lo que tiene que ver con ellas. Y este suplemento que ven aquí atrás, grandote, en grandote, lo pueden encontrar ustedes digitalmente ahí en su iPad, en su teléfono, en su computadora, donde lo quieran, a través de la librería digital de Algarabía en algarabía.com. Y bueno, pues Fernando dijo que iba a hablar de la gran y terrible pandemia, la más importante de la historia en números del siglo XX. Sí, bueno, si hablamos de proporciones, yo creo que la peste bubónica mató al 30% de la población de Europa. Pero claro, ¿cuánta población había en 1300 Sí. en Europa? Hubo más muertos por la fiebre española en Europa porque había más población. Y le dijeron española porque un diario español, fíjate, qué bonito, Ajá. como es español dije diario. Sí, Un pues, periódico. diario. Yo cuando hablo de español les digo palabras españolas. La pronuncias. Y pronuncio. En un periódico fue el primero que dio la noticia de Ajá. la pandemia. Entonces, desde ahí se le nombró fiebre española, ¿no? Así como el presidente del vecino del norte le dice virus chino al COVID, Ajá. ¿no? Pero fíjate que dicen que nació en un puerto, en Fort Knoxville, después de la Primera Guerra Mundial, de un soldado, quizás sí la traía de Europa, pero que ahí se presentó en Fort Knoxville, en Estados Unidos, en Sí. Texas, se presentó el primer caso, digamos, el primer caso documentado, de la fiebre gripe o fiebre española, o como le decimos, influenza también. Influenza. Que me gusta eso de llamarle influenza. Influenza, gripe española. Y ahí fue donde se empezaron a usar las máscaras comunes que usamos, estas de tela, normales. Los cubrebocas. No, porque estamos hablando a principios del Yo siglo tengo el mío XX. de Algarabía. Desde 1912. ¿Qué dice? El mío dice, sobreviví al virus con un simple pedazo de tela.
¡Qué bonito! Y yo tengo la taza de algarabía que dice, el coronavirus me chingó mi cumpleaños. Porque seguramente sí. Perdón. Es del chingonario, perdón, es del chingonario. Porque antes, no sé si han visto, yo creo que han visto las máscaras, que ahora probablemente se pongan de moda, las venden ya por ahí, que son una especie de cabezas de pájaro con un pico. Son ominosas. Son horrorosas. Y esas se empezaron a usar ya desde la fiebre de 1600, ¿no? De 1600 y tantos. La y negra. este pico servía, aparte, para ellos estéticamente sería mejor, le echaban hierbas, mentol, plantas, eucalipto, menta. No solo para protegerse de que entrara el virus, sino para no oler a su alrededor, lo que estaba pasando. Sí, ¿no? sí, los humores de la enfermedad. De la enfermedad, ¿no? Y entonces ya en la gripe española ya se empiezan a usar las máscaras, se empiezan a exigir por parte del gobierno que se usen las máscaras. Hay unas fotos muy bellas de San Francisco donde están haciendo, ahí no tenían la sana distancia, pero sí todos con Fíjate que eso me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si este virus COVID, virus chino que dice, dice Trump, hubiera pasado en la época de la fiebre española? O sea, ¿cómo se hubiera, o sea, también se hubieran muerto millones de personas? Porque no existía aún siglo XX, algún 2018, 1918, o sea, hace un siglo exactamente, no existía todavía esta idea de la sana distancia, la idea de cómo, o sea, no conocíamos muchísimas cosas. La asepsia todavía era una cosa muy nueva. Sí. Claro. O sea, de lavarse las manos, el esterilizar las cosas, etcétera. O sea, todavía eso. Pero ya había una noción científica de que más o menos cómo cuidarse, ¿no? Sí, pero lo increíble es que haya pasado un siglo después y estos bichos nos sigan atacando aún con toda la tecnología, ciencia, lo que se ha escrito, lo que se ha estudiado de bacterias y virus, y sigamos, bueno, el VIH-Sida. También mató, o sea, pues en los años 80. Mató a 50, según yo, mató a algo así como 50 millones de personas. Pero no hay vacuna. No. Hay manera de controlarlas. Hay manera de vivir con tu inmunodeficiencia, pero tienes el virus. Tienes el virus. Igual que el de la hepatitis C, que yo lo tuve, gracias a Dios ya no lo tengo, ese también existe y tampoco hay manera de... Ese sí es manera de quitarlo. Yo no sabía lo de la hepatitis. Hazte para allá. No te me acerpes. El herpes es otro virus que por los fuegos labiales te dan de un virus que, bueno, a mí me repite muchísimo, te dan los fuegos labiales. Y hay gente que le dan y hay gente que no le dan. ¿También herpes? Pues hay tantas que son así. Ya no le inviten. La gripa normal estacional de fin de año que nos da porque nos da frío a todos, pues es incurable, o sea, es curable, pero no hay cosa que lo cure. Tienes que dejar que te dé la gripa y te quita los síntomas un poco. Sí. Y la influenza estacional, pues ya también se está volviendo como más normalizada. Nunca me da. No, a mí tampoco. Oigan, nada más que decir una cosa antes de irnos a la cápsula de Fernando. Quiero decir una cosa. Que en la época de la fiebre de la peste negra de 1600, que ya se conocía el tabaco en Europa, usaban el tabaco para ahuyentar a que te infectaras y sí funcionaba. Entonces yo ando fume y fume puro. Pues no me vaya a dar. No, hombre, yo con lo que veo cuando estornudo, en vez de contagiar, desinfecto. Señores, vamos a la cápsula, Fer. ¿Qué nos preparaste hoy? Son pues información básica para la vida diaria, para poder sortear estos tiempos. ¿Tú crees que esto nos ayude a que nos contagiemos de COVID? Por supuesto. Fíjense, la frase, tu jefe gozaba en el chalet con el whisky que exprimía de la bella viña, tiene la peculiaridad de contener todas las letras del abecedario. Con esto ligas una chava en la hora de las tortillas. No, lo difícil es aprenderte la frase. Por eso estás hecho. Muchas gracias por la invitación de mis invitadas. Señores, sigan con la algarabía, no la pierdan. La algarabía no hay que perderla y seguimos adelante. Esto aún hay más. Hasta luego.